tendrá la oportunidad de conocer la cultura de nuestra nación. Homero, no. Eso es en el Palacio de Buckingham. ¿Qué? Muy buenas amigos, vamos a seguir con el tema de China. En programas anteriores habíamos tratado todo, digamos, lo concerniente al presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, toda la complejidad, todos esos temas que ya ustedes saben, y después nos dedicamos a ver los Estados Unidos. Ahora vamos a tocar a China. Quiero decir que toda esta dificultad, toda esta situación que se está dando entre China y Estados Unidos no es algo nuevo. Ya se había presentado digamos, una situación similar con Japón en la década del 80. Japón en ese momento estaba superando o igualando a Estados Unidos en muchos aspectos, como por ejemplo el comercial, el tecnológico, inclusive el financiero, que se hablaba de la moneda dura. ¿No se acuerdan un comercial que decía que el yen era moneda dura? Bueno, los Estados Unidos sencillamente llegó un vaquero llamado Ronald Reagan, encerró a los japoneses en un hotel que se llama El Plaza en Nueva York. Por eso lo que salió de allí, las decisiones que salieron allí, entre comillas, se llama el Acuerdo del Plaza. Y prácticamente frenaron a Japón, y Japón no volvió a tener esa hegemonía, ese protagonismo, no volvió a tenerlo, y prácticamente Japón después entró en una crisis inmobiliaria, y Japón ahora, a pesar de que es una potencia mundial, porque no podemos decir que no sea una potencia mundial, pues no se ha atrevido a disputarle más eso. La pregunta que yo me hago es si el Pentágono cree, o los Estados Unidos cree, o Donald Trump cree que pueden hacer lo mismo con China, que es una potencia militar, porque Japón no tenía la bomba atómica, no tenía ejército, era un país reconstruido por los Estados Unidos, digamos, con muchos problemas y ahí uno mira cómo influye lo militar en lo comercial y en lo financiero, ¿ya? China es un país con un ejército grande, con tecnología espacial, pueden poner un cohete en la luna, también lo pueden poner fácilmente en cualquier punto del planeta, y ahí se tienen que ir con cuidado los americanos, porque perfectamente la guerra le puede llegar a su territorio, que nunca les ha llegado, porque ese tema del 11 de septiembre, bueno, le falta un pedazo, nunca les ha llegado. Entonces ese es un tema que lo miramos, y recordamos que pues China no tiene el poder militar de los Estados Unidos, no tiene el gasto militar de los Estados Unidos, no tiene las ojivas nucleares de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí nuevamente recuerdo, cuando se quiere tocar ese tema de que los Estados Unidos puede aplastar a China nuclearmente, nuevamente recuerdo lo que dijo Carl Sagan. Dijo, si tú tienes 20 cerillas y yo tengo 5, y vamos a pelear en una habitación llena de gasolina, ¿quién gana? Entonces, nuevamente lo miro, entonces se tienen que ir con cuidado con el tema de China. También cuando se habla de China recordamos a Napoleón, que dice que China es un gigante dormido, dejadlo dormir, porque cuando se despierte estremecerá al mundo. Y es precisamente lo que está pasando. Estaba dormido y parece que lo hemos despertado, porque está estremeciendo al mundo. También recuerdo la famosa anécdota de Marco Polo. Ustedes saben que Marco Polo se fue a los 13 años con su padre para el oriente, gracias a la ruta de la seda, y ahí tengo que hablar de los mongoles, porque se mira a los mongoles como bárbaros, como terribles, como salvajes, y resulta que los mongoles eran civilizadores, tal como considero también a los vikingos, y son civilizadores porque ellos permitieron el comercio. Fíjense eso, y valoraban mucho el conocimiento, ¿ya? Algo muy distinto a lo que pasó aquí en América, donde no hubo asombro por las pirámides, ni hubo asombro ni valoración, que es un tema del valor, sino el oro nada más.
y aquí no valoraron cómo hicieron las pirámides, cómo trataban los metales sin fuego, ya todo el conocimiento matemático, si se puede decir, del cielo, eso no lo valoraron. Mientras que esta gente, los mongoles, fíjense que permitían el comercio, protegían el comercio, y gracias a eso Marco Polo llegó a Oriente. Entonces, después de estar 20 y pico de años, Marco Polo en China regresa a Italia. Europa estaba muy atrasada, comían con la mano, no tenían ese grado de civilización que ya se da mayormente. Entonces fíjense el contraste entre, bueno, él vivía en Venecia, que era lo más adelantado que había en Europa, pero Europa tiraban, bueno, para decirles algo, decían van aguas menores y tiraban en los orines, y van aguas mayores y tiraban los excrementos en la calle, por favor. Europa estaba muy atrasado, y Marco Polo, que llega de China, habla de las bellezas que vio en China, habla de los inventos, habla de los canales, habla de la pólvora, habla de la brújula, habla del papel, habla de la tinta, habla de la imprenta, habla, bueno, de una cantidad de situaciones, porque dicen que China es el pueblo que lo inventó todo, que se adelantó a Kant, que habló inclusive de física cuántica, inclusive de otra manera, pero digamos en la sustancia se puede decir que fueron unos precursores del computador, de una cantidad de inventos, de palacios de miles de habitaciones, de la diplomacia. Cuando Marco Polo llega a Venecia, empieza a hablar de estas maravillas y siempre lo consideraron un mentiroso. Y ustedes saben cuál era el ambiente religioso que se vivía. Lo consideraron siempre un mentiroso por lo que decía. Y dice la leyenda que cuando estaba en su lecho de muerte, llevaron un sacerdote para que él le diera los santos óleos, y el sacerdote le dijo: hijo mío, arrepiéntete, porque has sido un mentiroso toda la vida. Tienes la oportunidad de arrepentirte de todas esas mentiras que has echado durante toda tu vida. Y dicen que Marco Polo se incorporó moribundo y dijo: ¿sabe qué, padre? No dije ni siquiera la tercera parte de lo que vi en China. Para que vean la maravilla. Además, es un pueblo que tiene una continuidad. Yo pienso que es uno de los pocos pueblos que quedan, de esos pueblos ancestrales que quedan, que tienen continuidad, que pueden decir que han tenido una continuidad de 5.000 a 10.000 años. ¿Ya? Ellos tienen narraciones que recuerdan el diluvio. Entonces, es un pueblo bastante antiguo y que tiene también una continuidad con Confucio, ¿ya? Entonces han tenido una... Y es más, pasan y siempre queda como esas enseñanzas de Confucio, inclusive en la comunista vamos a ver que todavía ellos siguen siendo discípulos de Confucio. Bueno, pero nosotros queremos entrar a hablar de Mao. Nos vamos a volar... Bueno, ¿cuál fue la China que recibió Mao? ¿Qué viene? Porque tenemos que ver el grado de dificultad que ha pasado este pueblo. Porque este pueblo, el pueblo que recibió Mao fue un pueblo que había recibido la invasión de los japoneses, el colonialismo, una guerra civil, venía de hambruna, de millones de muertos, venía despedazado. Decía que es la muerte de los 1000 pedazos. El siglo XX no fue bueno para China, ni el siglo XIX, totalmente vejado por los ingleses, por los japoneses, fue invadido por 14 países. Fue una cosa absolutamente terrible lo que vivió China, y eso hay que recordarlo. Y entonces llega el señor Mao con la revolución en el año 49, que tenemos que decir que llegó con cierta facilidad por la bomba atómica. Yo no sé qué no hubiera sucedido, porque los japoneses estaban lejos de rendirse y estaban en China. Entonces es bueno mirar eso. Pero bueno, llegó Mao con el proceso de colectivización, llegó amigo de la Unión Soviética. Cuando murió Stalin se vuelve, ya digamos, rompe con la Unión Soviética. Mao quiso quintuplicar la producción agrícola, quiso hacer un proceso de industrialización, pero sin máquinas. Habló del gran salto adelante.
quiso centralizar la economía como hacen todos los comunistas, pero quiso darle importancia y quiso poner como centro, digamos, la economía rural. Eso trajo una gran represión, trajo, claro, que también tenemos que decir, digamos también lo bueno, digamos que es que Mao, tengo que decirlo, acaba con el opio, unifica a China, que estaba totalmente desintegrada, y se duplica la población que viene del hambre. Entonces, bueno, digamos que eso resultó, digamos, un gran beneficio, la revolución de Mao Zedong. Pero bueno, después se vino con algo que se llama la revolución, la famosa revolución cultural, que fue algo terrible, donde se persiguieron a los intelectuales, se consideraron atrasados, se quisieron hacer una segunda universidad, se ideologizó el país. Algo como pasó en Alemania. Prácticamente el conocimiento no existía, sino existía la ideología. Se hizo una purga donde millones de personas murieron. Entonces, digamos que desde el punto de vista económico, eso resultó en un total y absoluto fracaso para China, el gran salto adelante que quiso mostrar Mao Zedong. Pero lo que tengo que decir allí, digamos, para puntualizar, porque de allí podemos decir muchas cosas, es que en 1970, creo que Mao muere en el 76, China era un país de agricultores. El 80% de su población prácticamente vivía en penurias, vivía en la miseria. Y en el 76 muere Mao Zedong, lo reemplaza el señor Deng Xiaoping, que fue una víctima de él, que fue una víctima de la Revolución Cultural, que sobrevivió, que fue un pragmático y que cambió totalmente esa utopía ideológica. Los chinos, decía Deng Xiaoping, no importa que el gato sea negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Esa es una frase. Y los chinos también focalizan, hacen todo gradual, experimental y focalizado. Eso, así vino Deng Xiaoping, ¿ya? Y así reformó, o empezó a reformar la agricultura, el comercio y la industria. En la agricultura se volvió a la agricultura familiar, se vendía una parte al Estado y lo demás lo podían vender libremente, y eso revolucionó la agricultura. En la industria, las empresas públicas cambiaron su manera de funcionar, empezaron a aplicar criterios diferentes y se legalizan las empresas privadas. Entonces, digamos que vamos a terminar aquí esta primera parte.